Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde a la última parte de la jornada de este Salón Internacional de la Educación 2018, donde nos va a acompañar en esta charla la profesora Magdalena Claro, quien es académica de la Facultad de Educación de la UCE, investigadora miembro del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de la Educación de esta universidad, y desde el año 2016 es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad de Educación. La profesora Claro tiene intereses en investigación sobre temas de cultura e inclusión digital, habilidades digitales y educación, y ha sido parte de diversas asesorías y proyectos de investigación nacionales e internacionales vinculados a la docencia en ambientes digitales y a los usos, oportunidades y habilidades digitales de las nuevas generaciones de estudiantes. El día de hoy Magdalena Claro nos va a hablar sobre el despertar el pensamiento crítico de los estudiantes en la sociedad digital, sin duda un tema que a todos nos preocupa siempre por el ingreso tan masivo de la tecnología entre nuestros jóvenes. Así que, Magdalena, te quiero dar las gracias por participar en este Salón Internacional de la Educación y el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos poquitos, así que la idea es que bueno, los que quieran se acercan. No sé la verdad cuánto me voy a demorar en presentar, pero la idea es que después podamos conversar sobre todo, así que si que alguien también quiere interrumpir entre medio, bienvenido, aprovechemos los pocos que somos. Efectivamente, yo como decía Ernesto, yo estoy desde hace un tiempo en la Facultad de Educación y dedicada fundamentalmente a ir impulsando los temas de las temáticas digitales en la formación inicial de los docentes de nuestra facultad, sobre todo motivado por la idea de que tenemos que empezar a preparar mucho mejor a nuestros docentes para enseñar en una sociedad que es crecientemente digital. Y eso va mucho más allá de solamente que aprendan a usar tecnología, como vamos a ver, y lo que les quiero como ir fundamentando desde esta noción también del pensamiento crítico, pero sobre todo tratando como de mostrarles y plantearles por qué o qué es lo que a qué nos está desafiando de alguna manera desde la docencia y desde la educación esta sociedad digital en que estamos comenzando a vivir. ¿Qué entiendo yo y un poco cuál es la idea, más allá de grandes definiciones muy académicas, pero cuál es la idea detrás de esta noción de sociedad digital? Está esta imagen que a mí me parece muy buena, que igual hay que actualizarla un poquito en términos de algunas de las aplicaciones, pero básicamente está esta idea de que hoy día la plaza pública y digamos, los centros de las actividades en la ciudad que han sido lugares de encuentro presencial y donde gran parte de las actividades se dan en el encuentro cara a cara, hoy día empiezan a tener un correlato en ambiente digital. Es decir, todo lo que hoy día o tradicionalmente se ha hecho en el encuentro presencial, hoy día también empieza a suceder en el espacio virtual y de una manera cada vez más importante, de alguna manera también dándole acceso a más personas de forma más masiva, hasta cierto punto, digamos. Entonces, por poner algunos ejemplos que se pueden acá, si bien todavía valoramos ir al cine, y yo que crecí yendo al cine, para mí tiene un valor tremendo ir a sentarme en la sala y ver la película en pantalla grande y comprarme algo para comer y encontrarme con otras personas a comentar. Crecientemente, la verdad es que no hay mayor, o sea, si yo para acceder a ver una película, la verdad es que no necesito ir al cine. Hoy día yo creo que probablemente la gran mayoría de los que estamos acá somos bastante adictos a Netflix o a otras plataformas que nos permiten ver las películas que nos interesan. O también si uno piensa en la biblioteca, de alguna manera también, por lo menos yo estudié y iba a la biblioteca y la peleaba por conseguir el libro, y a veces esos libros que eran más demandados habría que tomarlos, uno se lo prestaban por un rato y uno tenía que consultarlo sentado en la biblioteca. También me demoraba mucho en encontrar, yo soy media volada, entonces además
encontrar los libros en los estantes, es todo un tema físico y de espacial, y también de acceso escaso de alguna manera. Y hoy día vemos que de alguna manera Google y también en las universidades y también en los colegios estamos teniendo acceso a grandes bases de datos, de artículos, de libros, y el tema no es tanto ya el acceso a ese tipo de literatura o al conocimiento. ¿Qué otro ejemplo? Podemos pensar también en el mall. Yo en mi investigación también estoy tratando de entender cómo entienden las personas el aporte de Internet a sus vidas y cuál es la diferencia entre hacer las cosas en un ámbito y en otro. Y de alguna manera uno ve que todavía hay personas de mi generación, mayores y también menores, que todavía para comprar necesitan tocar el producto, encontrarse con la persona que le vende, ver si es real, que no te vayan a engañar, que no te vayan a mandar algo que no es lo que yo pedí. Sin embargo, el comercio electrónico crece de manera exponencial en plataformas que son un fenómeno, como aquí el ejemplo que ponía de AliExpress, que ya tiene unas ventas impresionantes. Entonces, la verdad que también en estricto rigor yo no necesito ir al mall o ir al supermercado. De hecho, yo estoy empezando a ser una gran usuaria de Corner Shop, que me ahorra ir al supermercado. Y así, los servicios, todo, de alguna manera, el político también empieza ya no ser, antes era el encuentro, digamos, el discurso en la plaza o en algún ámbito, en los medios de comunicación, pero hoy día tampoco eso están, para saber qué es lo que piensa un político, cuáles son sus ideas. Twitter, por ejemplo, empieza a ser una plataforma y así, en todos los ámbitos, de alguna manera, estamos empezando a relacionarnos crecientemente de forma virtual. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes de nuestro país? Esto les voy a presentar unos pocos datos de un estudio que se llama Kids Online, que se ha hecho a nivel internacional, pero que se hizo en Chile el año 2016. Probablemente de estas cosas que les voy a presentar ya han aumentado los porcentajes, pero esto es básicamente para que veamos con evidencia de que en realidad también los niños y adolescentes crecen y se relacionan crecientemente en ambiente digital. De acuerdo a esos datos, 78% de los niños entre 9 y 17 años usuarios de Internet. Eso es importante entender, que estos son usuarios de Internet, accede y usa las redes sociales para Twitter, menos la verdad, pero sobre todo WhatsApp o otras aplicaciones, Snapchat, etcétera, para conversar con sus amigos, para estar con los otros, estar como un espacio fundamentalmente de sociabilidad. También un 80% juega en línea. Aquí los porcentajes son más altos en hombres que en mujeres, eso es una tendencia a nivel internacional, pero de alguna manera esos espacios de juego empiezan también a darse virtualmente y de alguna manera nosotros, las generaciones mayores o los que somos padres, se nos empieza a apretar un poco la guata porque uno dice, debiera estar jugando y saliendo a jugar al patio y en cambio está jugando aquí, pero sin embargo, si uno lo analiza bien, finalmente se están encontrando con sus amigos en ese espacio y tal vez en momentos en los cuales uno no podría tampoco darles permiso para salir. 91% de videos o tutoriales, donde básicamente hay estudios que demuestran crecientemente que el aprender cosas que me interesan, una estrategia fundamental comienza a ser el ver y bajar videos y tutoriales comienzan a ser una herramienta súper potente en que podemos acceder a ciertas maneras de hacer las cosas o para que alguien nos explique cómo aprender música, cómo aprender a hacer una receta de cocina, los más diversos intereses que uno pueda tener, la verdad es que los puede encontrar, algún tutorial, algún video, algo en Internet. Y también a nivel escolar, un 91% declara hacer tareas escolares usando Internet. Y esto de alguna manera demuestra, probablemente una parte de los estudiantes lo hace porque es la manera como se le ocurre buscar información, pero esto indica también que nuestros profesores están solicitando a nuestros estudiantes que vayan y busquen información en Internet para hacer una tarea escolar.
Y en general la indicación es vaya y busque en internet y traiga la respuesta. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Se me pasa. Por otra parte, tenemos cambios importantes que se están dando a nivel del trabajo y de la ciudadanía. De alguna manera, ¿por qué les planteo esto? Porque cuando uno piensa en el sistema educativo y para qué existe, uno dice, bueno, fundamentalmente para formar a los futuros trabajadores y a los futuros ciudadanos. Este ha sido como uno de los objetivos centrales del currículum, que es prepararlos para que en el futuro sean protagonistas, que puedan participar del mundo del trabajo y también de la ciudad, ejerciendo su participación como ciudadanos, ¿verdad? Y en este ámbito aparecen de alguna manera, para el sistema educativo, aparecen nuevas problemáticas y nuevos desafíos que, de alguna manera, muy sintéticamente les voy a plantear. Uno es el tema de la automatización. Ya probablemente todas las charlas que han ido sobre tecnologías digitales y los cambios están planteando esto, el tema de alguna manera, del desarrollo de la inteligencia artificial, de la automatización de tareas que antes hacíamos las personas, hoy día comienzan a ser reemplazados por estas tecnologías cada vez más inteligentes con capacidad de hacer un análisis, de analizar los datos de manera que nosotros como no alcanzamos a realizar o no con esa rapidez, y por lo tanto vemos que algunas de las tareas que realizábamos comienzan a ser reemplazadas por estas máquinas. Y también comenzamos a tener una economía donde justamente como tenemos mucha tecnología que comienza a hacer las tareas físicas, el trabajo físico comienza también a producirse el valor agregado de las personas en el conocimiento, el desarrollo de la innovación, de las ideas. Entonces, de alguna manera, el motor de la economía o la diferencia que comienza a producirse en el desarrollo de un país está dado por las ideas de las personas, por la capacidad de aplicar ciertas soluciones a problemáticas, en fin, todo lo que tiene que ver con cuestiones en realidad muy fuertemente basadas en el ámbito de las habilidades cognitivas de orden superior, el ámbito más intelectual. Y la información es otra gran característica que tenemos, que hoy día accedemos a una cantidad de información infinita. El problema, como decíamos también cuando pensamos en la biblioteca, el problema no es acceder a la información, el problema es fundamentalmente con qué información nos quedamos, a quién le creemos. Y en ese sentido empiezan a aparecer problemáticas que tienen que ver con cuando hay tanto acceso a información, empieza a producirse, y yo creo que aquí a veces se mira como muy negativamente. Yo creo que es mucha también la ignorancia que tenemos sobre cómo hacemos con ideas a las cuales accedemos tan fácilmente, y que sin darnos cuenta muchas veces estamos finalmente plagiando, porque está en nuestro escritorio la idea y la información de muchas personas. Entonces comienza a ser un tema el cómo vamos protegiendo y resguardando la propiedad intelectual, ese valor agregado que da una persona respecto a la idea de la anterior. Y esa es una problemática que comienza a ser relevante también en el ámbito educativo, porque finalmente estamos en un ámbito de producción, de aprendizaje y también de desarrollo de productos de información, y muchas veces, tanto a nivel de docentes como a nivel de estudiantes, empezamos a encontrar, y de académicos y de universitarios, comenzamos a encontrar problemas de plagio y de alguna manera de transgresión a la propiedad intelectual. Tenemos el famoso problema de las noticias falsas. Esta es la más reciente, que fue muy polémica, digamos, donde en el fondo se usan imágenes para imágenes que no son tales, digamos, como en este ejemplo, donde como para alguna manera dar una idea de algo que ocurre sin un origen, digamos, fidedigno en la realidad. Entonces, además, todas las posibilidades tecnológicas que se nos permite de ir transformando imágenes, de ir mezclando cosas, también todas las posibilidades creativas, digamos, que da la tecnología, genera temáticas nuevas que al final uno recibe mucha información, pero no entiende bien o no conoce bien cuál es la fuente y y si realmente podemos creer en ella. La otra vez conversaba sobre el tema de que en el fondo
también muchas de estas noticias falsas nos llegan a través de las redes sociales y a través de familiares, por ejemplo. Y uno tiende, si a mí mi hermana o mi padre me manda algo por WhatsApp, yo tiendo a pensar, a creer en lo que él me manda porque finalmente me lo está mandando él. Sin embargo, él puede no haber hecho la discriminación y uno puede habernos chequeado si es que esto realmente era real y podían realmente enviarlo. Y de esa manera se empiezan a propagar a través de redes sociales basadas en la confianza información que tiende a desvirtuar mucho la realidad. Tenemos también el problema de Cambridge Analytics, que no sé si han seguido ese caso, que finalmente es esta empresa que de alguna manera se creó para y que se basó en los datos que de alguna manera sacó de Facebook. Como de hecho este personaje fue el que renunció y el que de alguna manera delató este problema o mostró la base de Cambridge Analytica y fundamentalmente, como él dice, Cambridge Analytica se fundó sobre la base de los datos obtenidos ilegalmente de Facebook. Y como en esa entrevista, que se las recomiendo, él plantea, uno no sabe si esa es la causa de que haya salido Donald Trump, pero que puede haber jugado algún papel, sin duda que lo puede haber jugado por la manera en que está empezando a desarrollarse las campañas políticas de forma tan personalizada en base a información privada de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vemos? Vamos viendo una brecha entre la sociedad en que vivimos, que es una sociedad que está cambiando muy velozmente. Siempre, yo creo que probablemente todas las generaciones que miraban su sistema educativo decían está desactualizado, no se adapta a los tiempos. Sin embargo, yo creo que hay cosas que son particulares del tiempo en que vivimos, que es efectivamente la gran masificación de nuestro sistema, es que algo muy positivo porque de alguna manera se ha democratizado la educación, pero que al mismo tiempo eso ha implicado mucha burocracia y sistemas muy rígidos y muy difíciles de cambiar. Y por otro lado tenemos todo este desarrollo tecnológico que es cada vez más rápido y exponencial, y que el sistema educativo no alcanza o digamos tiene una rigidez que no permite ir adaptándose. Entonces todos hace mucho tiempo que venimos diciendo estamos enseñando de la misma manera, ¿no? Y no nos estamos haciendo cargo de los cambios. ¿Cuáles son las capacidades que de alguna manera uno dice, que de alguna manera en estos ejemplos que les puse sobre las tendencias y los cambios que se están produciendo, uno diría el sistema educativo comienza a necesitar desarrollar? Cuando estamos en una realidad donde el problema no es el acceso a información y más bien tampoco el acceder por ejemplo, si yo falto a clases, puedo siempre encontrar una alternativa de que alguien me grabe la clase o también buscar que bajar un tutorial sobre el contenido de la última clase que me perdí. Entonces, ¿cuál es de alguna manera el tipo de competencias que comienzan a ser necesarias en el marco de todo este acceso a información, a este mundo cambiante, donde fundamentalmente nos estamos viendo enfrentados a problemas cada vez más complejos, a acceder a muchos datos, a mucha información, pero no sabemos qué hacer con eso? Y ahí en el fondo, de alguna manera esto, probablemente en algunas otras charlas que veía ahí que tenían el título de Competencia Siglo XXI, también lo han escuchado, que tienen que ver estas son algunas de las competencias, pero yo diría que estas son las principales, que son el pensamiento crítico, resolución de problemas complejos y abiertos, aprender a resolver problemas cada vez más complejos y cada vez más abiertos y más indefinidos, menos predecibles, y también las habilidades de colaborar con otros en este proceso, debido a que como son problemas complejos, la mirada interdisciplinaria comienzan a ser cada vez más relevantes. ¿Y cómo estamos? Aquí básicamente voy a dar algunos pocos datos, pero que yo creo que también esto es básicamente un recorrido sobre cosas que probablemente todos sabemos, pero como busqué darle como una narrativa sobre la cual podamos discutir. Tenemos varias pruebas internacionales. Esto
por ejemplo, tenemos PISA 2015, que justamente lo que hizo fue evaluar la resolución de problemas en equipo, que comienza a ser una competencia cada vez más importante. Aquí estoy destacando, digamos, cómo estamos en estas competencias y busqué algunas pruebas que evalúan estas competencias. Básicamente lo que hace esta prueba es, por una parte, evaluar competencias de establecer y mantener una comprensión compartida del problema, posible solución y aporte de cada uno, tomar las medidas apropiadas para resolver el problema y establecer y mantener la organización del equipo, donde esas son las competencias de equipo, y también están involucradas siempre habilidades individuales, que son explorar y comprender, representar y formular, planificar y ejecutar, monitorear y reflexionar. Todas competencias que de alguna manera son transversales a los distintos problemas con los que nos vamos enfrentando. Y en esta prueba que Chile participó, estamos de alguna manera bajo, como esto también es algo esperable y que también se repite mucho, estamos bajo el promedio de la OECD y un poquito sobre el promedio de Latinoamérica en este tipo de competencias. Cuestión esperable porque sabemos que nuestro sistema educativo no está trabajando necesariamente estas competencias. Otra evidencia, bueno, aquí también es sobre lo mismo, muestra un poco también en términos de niveles de logro, que en Chile, por ejemplo, comparado con los países asiáticos, donde un 40%, un 53% está entre el nivel 3 y 4, en Chile ese porcentaje es, digamos, el nivel, claro, 3 y 4, Chile tiene un 17%. Entonces, también si uno piensa como en términos de niveles de logro, las cosas que somos capaces de hacer en estos ámbitos son bastante bajo lo esperado, se podría decir. Otra prueba internacional que trata de evaluar estas cosas que decimos que son necesarias desarrollar, y yo creo que el mérito de estas evaluaciones es que de alguna manera son intentos de definir, ok, ¿qué es lo que estamos buscando desarrollar? ¿Cómo podemos operacionalizarlo? Y finalmente, el ideal es que también en base a esos resultados poder entregar lineamientos a los docentes sobre qué es lo que falta desarrollar. Y aquí, básicamente, esta es un poquito más enredada esta gráfica, pero en el caso de Chile lo que vemos es que un 52% está bajo el nivel 1. Sin embargo, ese nivel, que es bastante alto, va acompañado de datos, de niveles de acceso bastante más altos que otros países. Es decir, en Chile no es tanto el problema de acceso a tecnologías de la información y comunicación, somos uno de los países además que tiene más celulares, en fin, tenemos muchas cifras en esa línea. Entonces, no es tanto el problema de acceso a la tecnología como nuestra capacidad que en este caso es de resolver problemas en contextos informáticos. Esta prueba mide también competencias de comprensión de lectura y también de matemática, que fue muy citada también hace unos, no sé, 8 años atrás, por los bajos resultados que obtuvimos en Chile. Esta prueba se hace en adultos y entonces esta fue una nueva versión donde además se comenzó a mirar la capacidad que tenían nuestros adultos de resolver problemas en contextos informáticos, en contextos digitales. Y vemos que también nuestros adultos están bastante bajo lo esperado. Luego hay otra prueba que se llama ISILS, que es una prueba que básicamente busca medir como el nivel de alfabetización computacional y manejo de información que existe, que tienen nuestros estudiantes, también una prueba internacional. Y aquí también Chile está, como pueden ver, en la línea roja, pero básicamente estamos de la media para abajo a nivel internacional, a nivel de América Latina. En general estamos más o menos un poquito mejor que la región, pero de alguna manera nada muy excepcional. Y también tenemos nuestra propia evaluación, en esta participé yo en su momento también, fue un CIMSE que se hizo, que buscó evaluar también habilidades de información y de comunicación en ambiente digital, similar a lo que hace ISILS a nivel internacional, que se aplicó 2 años, y también acá muestra cómo en realidad el nivel avanzado es muy bajo, o sea, lo que uno esperaría que los estudiantes pudieran hacer en términos de resolver problemas de información y de comunicación en ambiente digital es bastante bajo, y que la gran mayoría está en un nivel intermedio. Pero todo esto que les digo
estas son cifras, estos son estudios, pero también es algo que sin mayor estudio y sin mayores cifras uno está experimentando en las aulas en Chile. Yo estoy trabajando en este momento en esta Facultad de Educación, en una discusión que comienza a crecer sobre la docencia, sobre la experiencia de poder educar a estos nuevos estudiantes, y comienza a ser algo que se siente bastante crítico, en el sentido de que dentro de la sala de clases no estamos logrando algunos temas fundamentales. Uno, crece un poquito esta idea, esta sensación, no solo a nivel escolar, sino también universitario. Ha habido recientemente algunas polémicas, algunas cartas en el diario por estos temas, de que tenemos estudiantes cada vez más desmotivados, que uno siente que no están conectados, que no están concentrados dentro de la sala de clase. Y por otro lado, uno se pregunta, si uno lo mira desde esta sociedad que yo acabo de describir, y entendiendo que de alguna forma nuestro sistema evaluado por CIMSE finalmente está sobre todo trabajando en la reproducción de contenidos, en los conocimientos, por más que ha tratado de alivianarse y de enfocarse a las habilidades y se han metido habilidades transversales, finalmente tenemos un currículum tan sobrecargado que, el relato de los docentes que no alcanzan a pasar la materia. Y si tú no alcanzas a pasar la materia, terminas fundamentalmente dictando, porque hay que pasar muchos contenidos. Y por otra parte tenemos este alumno que dice, entonces, ¿por qué voy a clase? ¿Por qué voy a ir a clase? ¿Por qué voy a ir a clase si es que voy a ir a recibir información que encuentro en todas partes? Entonces, cuando uno dice, hay una idea muchas veces de las generaciones más adultas, que creo que también hay un problema cultural que estamos empezando a tener con las nuevas generaciones, que es decir, cuando las nuevas generaciones dicen, no me motiva tu clase, uno siente que hay de alguna manera ya no hay respeto a la autoridad, que no se valora el conocimiento, que no se valora el aprendizaje, la oportunidad de aprender. Sin embargo, yo creo que tenemos que dar vuelta a la pregunta y es preguntarnos por qué no se valora esa oportunidad de aprendizaje. Y ponernos en el lugar del estudiante y decir, ¿cuál es el valor de ir a clase? ¿Cuál es el valor de ir a encontrarme con otros profesores, con profesores y con otros estudiantes, si finalmente me siento en un asiento y recibo información? ¿Cuál es el valor si lo puedo hacer de otra manera? Así como uno dice, ¿para qué voy a ir al cine si puedo ver la película en mi casa? ¿Para qué voy a ir a clase? Si, o sea, más allá de que me obliguen, pero ¿para qué me voy a concentrar en clase si puedo obtener esto de otra manera? Entonces, ¿qué hacer? Y aquí voy a contarles brevemente lo que ha sido parte de mi investigación, algunos pocos aprendizajes como para compartir, y que finalmente me han llevado a entender de que hay docentes en nuestro sistema que entienden qué es lo que hay que hacer, y que si nos ponemos, yo soy una gran partidaria de que hay que trabajar el currículum y que hay que reenfocarlo, pero efectivamente es un camino, yo he tratado de empujar algunas cosas, pero es un camino que uno claramente ve muy difícil en este sistema educativo burocrático, grande, masificado. Y entonces, ¿cuáles son las otras maneras en que podemos empezar a responder a estos desafíos educativos que se nos presentan en las salas de clase? Y lo que he ido entendiendo es que hay docentes que, con el currículum que hay, han empezado a buscar soluciones para enseñar para el siglo XXI, para enseñar y desarrollar el pensamiento crítico, colaboración y resolución de problemas. Básicamente, el foco que les voy a plantear es presentarles algunas estrategias que fuimos observando en docentes, estrategias pedagógicas que de alguna manera son en y dado el contexto digital. No solo es usando tecnología, sino también es porque existe Internet. Porque existe Internet, cambio mi estrategia de enseñanza. Porque sé que mi estudiante sale de mi clase y accede a información o está siempre conectado, es que yo de alguna manera comienzo a replantear la manera de trabajar los objetivos de aprendizaje. Esto me quedó
medio extraño, pero bueno. Tiene que mirar para el lado. Primera cosa que hemos observado, aquí estamos, esto es básicamente a partir de aprendiendo de muy buenos docentes que en 4 asignaturas que son ciencia, lenguaje, historia y matemática. Una primera cosa que uno ve cuando uno conversa con un docente que está leyendo su disciplina en el mundo digital, en la sociedad digital, es que te plantean, tenemos que replantear el conocimiento disciplinario, porque las tecnologías digitales están cambiando la manera de producir el conocimiento y de compartirlo. De alguna manera, el conocimiento disciplinario ha ido cambiando también, y nosotros no podemos permanecer ajenos a eso, no podemos enseñar una disciplina para el siglo XX, sino para el siglo XXI. Entonces tenemos que el profesor de ciencia te plantea que el conocimiento científico es dinámico y se construye de forma colaborativa con los estudiantes. Es decir, hoy día el conocimiento científico no es algo de unas pocas personas expertas encerradas o individualmente trabajando en sus laboratorios. Hoy día el conocimiento científico se construye colaborativamente. Y por lo tanto yo no puedo enseñar conocimiento científico sin trabajar colaborativamente, sin que los estudiantes trabajen colaborativamente. Además, es un conocimiento que está cambiando y por lo tanto, sobre todo, tengo que desarrollar criterios para entender y estudiar ese conocimiento. El lenguaje, la profesora de lenguaje habla de que el lenguaje se vuelve multimodal, lo audiovisual debe complementar al texto escrito. Es decir, hoy día no puedo enseñar a leer de la misma manera que enseñaba a leer antes, porque resulta que hoy día leemos interactivamente. Internet nos da espacios de lectura muy diferentes donde también el lenguaje audiovisual comienza a ser muy relevante para transmitir los mensajes. Y por lo tanto, si vamos a enseñar a leer, enseñemos a leer para el mundo de hoy, para lo que finalmente están leyendo los estudiantes. Y la profesora de historia plantea que el concepto de la fuente histórica y la manera de acceder a ella se ve replanteada por las posibilidades de Internet. Hoy día existen multiplicidad de fuentes y también acceso a fuentes, como estábamos discutiendo recién. Hoy día uno recibe una noticia y entender cuál es la fuente de eso, cómo se construyó, comienza a ser un desafío importante. Y esta como idea como sagrada de la fuente en historia, y que todavía puede seguir existiendo, pero hoy día existen muchas otras fuentes de información a las cuales podemos acceder para el conocimiento histórico. Entonces, ¿cómo vamos dinamizando eso y vamos trabajando eso escolarmente? Y en matemáticas, de alguna manera aquí lo que planteaba este profesor era que se da cuenta que hoy día no es tan importante el resultado como la manera de llegar al resultado. Que hoy día, frente a un trabajo precisamente colaborativo, basado en la argumentación, lo que yo tengo que enseñarle a un estudiante no solamente es que tenga bueno el ejercicio, sino que aprenda a entender cómo resolvió el ejercicio y sea capaz de defender esa manera de resolverlo, argumentar al respecto. ¿Qué plantean también estos docentes? Plantean que el currículum no es un inventario de contenidos y en ese sentido, de alguna forma, yo sé que para muchos docentes esto es complicado, pero ellos tienen cierta flexibilidad con el currículum, lo manejan, se lo apropian, no enseñan todo lo que dice el currículum, empiezan a priorizar y se dan cuenta y plantean la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en este contexto lleno de información. Entonces, dentro de esa asignatura y esos objetivos de aprendizaje, van seleccionando aquello que tiene que ser trabajado y que es relevante de desarrollar para poder pensar en el marco de esa asignatura. Y también replantean la manera de lograr los objetivos de aprendizaje. Además de seleccionar los contenidos, ponen foco en el proceso. ¿Qué significa esto? De nuevo, el de ciencia plantea la importancia de poner foco en trabajar el método científico mediante trabajos de investigación orientando paso a paso. Y aquí, muy relevante porque de alguna manera es entender que el proceso de investigación es un proceso en etapas y cada una de esas etapas las tenemos que ir guiando. Muchas veces lo que sucede en nuestro sistema es que justamente por la cantidad de contenido, por los pocos tiempos, es que están las pruebas de contenido y finalmente en general se evalúa a los estudiantes de forma que
correcta o incorrecta, digamos, o sea, con respuestas y con correcciones binarias. Cuando en el fondo entender que el desarrollo del conocimiento es un proceso y que hay estructura y hay calidad en cada etapa y que hay que guiar eso, comienza a ser cada vez más importante. El lenguaje, la profesora comentaba, yo tengo que enseñar, mis estudiantes no leen, decía, no les gusta leer, por lo menos como nosotros estamos promoviendo la lectura a nivel escolar. Entonces, si yo les sigo haciendo una prueba de comprensión de lectura, yo sé que, como existe internet, van a buscar el resumen del libro y van a estudiar de acuerdo al resumen del libro. Entonces, claro, yo puedo cumplirle el currículum, cumplirle el CINCE, y les sigo haciendo la prueba y me hago la lesa de alguna manera. Pero ella dice, no, yo quiero que lean, yo quiero que se enganchen con la lectura, quiero que aprendan a leer. Y por lo tanto, ella decía, no puedo hacerlo siempre, pero cada cierto tiempo, con algunos textos, hago trabajos de investigación sobre el texto y le doy más tiempo a la lectura. Entonces, estructuro ese proceso también. Les pido que lean el texto, que hagan un trabajo de investigación relacionado al texto, que lo contextualicen, es decir, que se vinculen con el texto. Y también leo lo que ellos leen, escucho la música que ellos escuchan, para poder empezar a conectar también con la cultura y los códigos que ellos están manejando. La profesora de Historia planteaba, yo antes hacía trabajo de investigación sobre la Revolución Industrial, por ejemplo, investigué sobre la Revolución Industrial, investigaba sobre la Revolución Industrial y probablemente había cierto procesamiento, etc. Sin embargo, yo decía, hoy día, si ustedes se meten a internet y buscan Revolución Industrial, no sé, para quinto básico o algo, van a encontrar miles y miles de trabajos ya hechos. Entonces, ella dice, si yo quiero que copien, porque aparte que en términos de evitar que se les pillen el plagio a los estudiantes, justamente es una de las cosas que sí dominan muy bien, son las habilidades operativas y técnicas. Por lo tanto, nosotros nos han comentado algunos estudiantes que para evitar que se pille el plagio, traducen en Google Translate, no sé, del castellano al inglés, del inglés al ruso, del ruso al... y después vuelven al español y de ahí editan. Entonces, creatividad hay. El tema es que evidentemente si a mí nadie me desafía, obviamente yo voy a optar por el trabajo más fácil y más simple. Entonces ella planteaba, yo ahora les pido un ensayo, más que una investigación, un ensayo histórico, que presenten distintas perspectivas sobre la Revolución Industrial o la Revolución Francesa, no sé cuál fue el ejemplo que había puesto, y fundamenten con cuál consideran más, con cuál se identifican más y fundamenten, argumenten cuál les parece, por lo menos que ellos les consideran como que están más de acuerdo. Y de nuevo el de matemáticas hablaba mucho del foco en las demostraciones, que era, como decía, este trabajo del proceso, y les pedía a los estudiantes, párese adelante y muéstreme cómo lo hace. No me entregue el resultado a seca. Otra cosa que ellos destacaban es el familiarizarse, incorporar los elementos propios de la cultura digital, como les decía, revisar el material audiovisual para complementar los contenidos. También la polémica del uso de celulares. Estos profesores no estaban complicados con el celular en la sala de clase. Estos profesores ponían límites, guiaban, decían cuando sí y cuando no, les complicaba efectivamente. Pero también lo usaban pedagógicamente, y por lo menos la profesora de Historia, que le importaba trabajar las fuentes, ir mostrando las fuentes y discutiendo fuentes, lo usaba y les pedía que buscaran información en clase en algún momento determinado, bien regulado. Otra cosa que ellos destacaban es que ellos trabajan mucho el modelamiento y la mediación de la evaluación de información y contenidos en Internet. El profesor de ciencia, por ejemplo, decía, yo justamente en ciencia el trabajo de investigación es fundamental, y por lo tanto lo que hago es con mis estudiantes si estamos estudiando la célula, por ejemplo, les pido a todos que busquen distintas definiciones de algún aspecto de la célula o de la célula en general, y las traen a clases, proyectamos la fuente y vamos discutiendo sobre esa información, y finalmente terminamos el curso con un listado de fuentes válidas para este curso. Entonces,
como les decía al principio, él entendía este proceso como algo colaborativo, discutido con los estudiantes, etc. Y básicamente lo que uno ve en todo lo que es sus relatos es esta importancia de ir dando estructura a los estudiantes y dándoles modelamiento y ir orientando permanentemente. Es decir, vengan a clases a trabajar y yo oriento y guío ese trabajo. Entonces, ¿qué aprendimos? Para sintetizar, y con esto ya voy cerrando. Sí, estoy cerrando, de hecho. Una es que la importancia de replantear la manera de lograr los objetivos de aprendizaje. Hace poquito estuve en una discusión, en un conversatorio donde discutíamos sobre si es el currículum o si no es el currículum, y básicamente lo que veíamos era la importancia de, con el currículum que hay, ver la manera de trabajar de otra manera, digamos. La importancia de seguir siendo autoridad, no en el mal sentido de la palabra, sino como representante. Los profesores, de alguna manera, frente a los estudiantes, son representantes de un mundo que puede que no les guste mayormente, pero finalmente, por un tema de años de experiencia, son de alguna manera representantes de ese mundo. Y también desde el profesor disciplinario, también representa una manera de pensar frente al estudiante, criterios con los cuales pensar. Y eso es una tarea fundamental del rol docente hoy día, porque frente a toda esta información, como decía, frente a tanta noticia distinta, frente a tantos temas de relaciones con otros, y esto a escala tan grande, el tener algunos criterios desde los cuales pensar permite plantearse problemas y resolverlos a partir de esos criterios. Entonces, yo diría que de alguna manera la autoridad docente hoy día comienza a estar mucho más centrada en esa mirada disciplinaria, en ese conocimiento y esos criterios disciplinarios, que en el saber como era antes. Y finalmente, esta idea de guiar el pensamiento crítico, de darles estructura, criterios, para ir resolviendo problemas y desafiando al estudiante a pensar por él mismo. Yo sé que también uno cuando discute estas cosas, cuando uno piensa en la realidad de las aulas chilenas y la complejidad que tienen, estos espacios son difíciles de crear. Sin embargo, yo creo que probablemente son menos difíciles de crear que tratar de tener a todos los niños ordenados, escuchando a mí como estoy hablando en este momento frente a ustedes. Eso, ahí están las fuentes de las imágenes por si después quieren la presentación o algo. Y ahí está el OPED, que es el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, por si quieren visitarnos y ver un poco más lo que estamos haciendo desde la Facultad de Educación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer porque es muy informativo y muy ordenador la presentación. Y entonces, eran una pregunta y una observación. Una pregunta era sobre las capacidades o la habilidad del siglo XXI, que permanentemente me ha tocado escuchar y que las personas, digamos, los investigadores ponen énfasis en la habilidad de la creatividad. Entonces, ahí como pensé, a lo mejor por una razón no estaba o solamente una priorización, no sé. Y la segunda, una observación en relación a, lo relacioné con un ejemplo que diste sobre el lenguaje, sobre la asignatura del lenguaje, y diste el ejemplo de la comprensión de lectura, que es multimodal, ¿cierto? Entonces la observación que quería compartir es en relación a un artículo que leí, y que bueno, no es nuevo el tema, pero es sobre esta especie de, ¿cómo se puede decir? Como una confianza dogmática en los rankings y en las pruebas estandarizadas. Entonces hace poco estuve con una persona que dijo que una estadística que el 40% de los niños de ciencia básica no comprendían lo que leían de tal curso, y a mí me pasa que pongo un poco en duda eso, porque primero por lo multimodal,
Y segundo, por el tipo de información que se tiene, el tipo de información con la que tú puedes llegar a esa conclusión sobre el 40% que no entiende lo que lee, que sería SIMSE, estándares de aprendizaje e indicadores de desarrollo personal y social. Entonces, eso quizás no es directo con la presentación, pero lo asocié cuando hablaste de lo multimodal. Entonces era sobre la creatividad y sobre esto. Sobre la creatividad, claro, efectivamente es un poco una priorización, porque yo creo que también si uno enseña cómo resolver problemas críticos, de forma crítica y todo, finalmente eso supone, y que son problemas que son abiertos, complejos, supone una solución creativa. Yo además que no entiendo bien sobre el tema de creatividad, entonces lo dejo independiente, que yo entiendo que hay gente que lo entiende bien y lo trabaja, pero efectivamente está como dentro de estas 4C que se le llama de las competencias del siglo XXI, y hay personas que lo han sistematizado y han visto cómo trabajarlo más sistemáticamente. Priorización, no es que no sea importante, creo que está tan brincado de alguna manera en lo otro. Y sobre la lectura, no sé si alguien quiere comentar también. Yo diría ahí que efectivamente, de nuevo, yo creo que tiene que ver con cómo nosotros estamos conceptualizando, y yo creo que hay un tema ahí de que discutir sobre el SIMSE, sobre qué es lo que estamos evaluando en el SIMSE y cómo, y creo que tenemos que irnos abriendo estos cambios. Hay personas que han investigado, que han empezado a investigar lo que es la lectura y lo que es la escritura hoy día, y efectivamente, de hecho PISA hace un esfuerzo por evaluar también, hubo un esfuerzo por evaluar lectura online, y requiere más habilidades que la comprensión de lectura, solamente de texto escrito. Ahora, pareciera ser que igual es una habilidad, una competencia básica sobre la cual otras se van construyendo. Entonces tampoco es que podamos obviar la comprensión de lectura y pretender que alguien pueda de alguna manera expresarse solamente, o sea, prescindiendo, digamos, de la comprensión de lectura. Pero efectivamente yo creo que la definición tiene que ser un poquito más actualizada, donde hay esta mirada de la multimodalidad y de cómo se complementa la parte texto con la imagen, etc. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer sobre eso. Sobre otra cosa. Hola, igual que mi compañero, agradecerte la presentación, fue súper clarificadora, creo que ayuda a la reflexión. Y mi pregunta no es tan puntual, es como compartir finalmente y saber desde tu experiencia. Como sabemos que para formar bien nuestros estudiantes ya no solo tenemos que basarnos en el contenido, ¿cierto? Sino que también formar muchas habilidades, ¿cierto? Las habilidades blandas y las del siglo XXI. Y que dado toda esta informática, el contenido ya no es como imprescindible, ¿cierto? Pero ¿por qué entonces el SIMSE sigue midiendo tanto el contenido, siendo que, por lo que vi, que yo desconocía, PISA también mide habilidades, y entendiendo que hay todo un sistema burocrático de investigación y todo, pero ¿por qué también nosotros como sistema educativo chileno seguimos tan centrados en eso? O sea, seguimos evaluando y presionando al profesor de aula para que dé respuesta a algo que todos estamos seguros que no es la respuesta final. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, obvio comparto una inquietud que tú no tenés por qué tener la respuesta, pero tú misma mencionaste, como dijiste, este sistema tan grande, no sé qué, me imagino que tú también te has topado con las barreras. Entonces tal vez un poco como que pudieras compartir desde tu experiencia cuáles han sido esas barreras, o no sé. Eso. A ver, lo del SIMSE, yo creo que probablemente varios compartimos que es algo que uno debiera revisarse, que efectivamente si queremos ir moviéndonos hacia preparar mejor para el mundo de hoy y como finalmente un sistema de este tipo como el nuestro termina enseñando para ese tipo de evaluación, o sea, la señal que da la evaluación que usamos es muy potente para que los profesores prioricen efectivamente y vean qué enseñan. Entonces, yo también recientemente he estado discutiendo harto sobre cómo de repente deberíamos empezar a empujar a revisar el SIMSE y ver que si el SIMSE se toma perspectivas más similares a este otro tipo de evaluaciones, más que
más por el tema de la evaluación, por el tema de dar las señales hacia la sala de clase, digamos. Así que yo comparto, digamos, esa visión de que creo que el CIMSE cumplió su papel, pero creo que hoy día tiene que actualizarse y mirar modelos de evaluación de estos otros tipos que son más de resolución de problemas en ambientes complejos, problemas abiertos, etcétera. Que no son simples, eso sí, de implementar. O sea, todas estas cosas son complejas de implementar. Entonces también por eso estas decisiones toman tiempo. Yo creo que seguramente si uno va a la agencia de calidad habrán varios que están de acuerdo con eso, pero es todo en fin. Y sobre las limitantes, mira, yo he trabajado mucho con el Ministerio desde las habilidades, unas habilidades TIC para el aprendizaje, que son unas habilidades que tratamos de meter desde enlace para el sistema y el currículum, planteando esta necesidad de tener habilidades transversales para aprender en ambiente digital en todas las asignaturas. Y claro, las barreras son esas de que finalmente estas son como cosas que uno logra meter así como por el lado y que mientras no cambie la evaluación, mientras no cambien los incentivos, mientras no cambie de alguna manera la estructura como está organizado nuestro sistema, algunos toman, pero finalmente no replantean la manera de enseñar. Entonces, las limitantes tienen que ver con eso, con que es difícil entrar como al núcleo, al sistema nervioso de nuestro Ministerio de Educación, y uno lo hace desde, efectivamente, hay apertura a escuchar, pero otra cosa que haya apertura a cambiar, y en fin, yo creo que no es un problema de personas individuales, sino que un poco ya del sistema que tenemos. Y por eso es que también junto con este trabajo, yo estoy en este minuto viendo a los profesores y ya, ¿cómo lo hacemos? Porque aprendamos, contagiemos, llevaremos, por lo menos no tomándonos tan en serio estos lineamientos y veamos lo que finalmente hace sentido desde tu mirada experta, que finalmente los profesores son expertos en algunas disciplinas y en el fondo creo que su autoridad tiene que ser replanteada desde esa perspectiva. Es una tarea mucho más compleja, yo creo que efectivamente hay que transmitir conocimiento y hay que entender mucho más profundamente la asignatura y ahí no todos los profes están en ese nivel, pero hay profes que sí lo entienden y se están haciendo cargo de esto. O sea, como que independiente que el cambio sea de arriba del sistema, sí, yo creo que el cambio de abajo para arriba. Abajo para arriba. Sí, la verdad estoy en este enfoque yo en este minuto. Bueno, voy a aprovechar el micrófono para hacerte que, como dijiste que trabajáis en la Facultad de Educación, que si desde ahí se ha hecho una remodelación de la malla curricular para los futuros docentes, o sea, si en el fondo dado todas estas observaciones e innovaciones académicas, si se ven reflejadas en la formación de los nuevos profesores de la facultad de esta universidad. Yo creo que en una parte importante, o sea, había un cambio importante, te diría sobre todo, o sea, por lo menos el proyecto de la Facultad de Educación de la Católica ha estado muy enfocado como a ver cuáles son las prácticas que potencian un aprendizaje activo del estudiante. Y en eso se ha ido haciendo una ingeniería de los cursos de manera que todos empecemos que los estudiantes de alguna manera vayan experimentando prácticas pedagógicas que son más, donde el estudiante tiene un papel más activo en su conocimiento. Yo creo que estamos en deuda en estas quizás competencias como más transversales de reflexión, de argumentación. Creo que yo desde mi mirada, yo miro a Ernesto porque estamos en la misma facultad, entonces, pero yo tengo una mirada un poco, creo que nos falta ahí trabajar más estas competencias siglo XXI que decimos que hay que desarrollar a los estudiantes en nuestros futuros docentes. Pero en términos por ejemplo, de las prácticas y de las metodologías, yo creo que había un tremendo cambio muy potente en nuestra facultad y que se están viendo los frutos. Profesora, todo este tema de las prácticas digitales que yo veo que es transversal dentro de esta feria que se está llevando a cabo, respecto a esta preocupación de poder seguir el ritmo de los estudiantes. Y yo creo que hay una pregunta de fondo que tal vez no sale en todos estos enfoques que se dan, donde
donde vemos cómo la educación se adapta a la tecnología, al mundo de los jóvenes, que es casi una realidad patente, es como diciendo, algo está pasando, tenemos que responder. Hay un sistema que no está acorde, pero hay una pregunta, yo creo que más de fondo, que tal vez justamente usando la tecnología, prácticas educativas digitales, podríamos llevar a esto de que los jóvenes también puedan, y los niños, aprender a valorar de alguna forma esto de un pensamiento crítico, pero llevado al tema de justamente cómo estamos viviendo el proceso de la tecnología, o sea, cómo no nos estamos dejando llevar como una acción y reacción, o sea, esto ya el sistema lo instala los celulares, las tecnologías, y por lo tanto tenemos que dar una respuesta a cómo dé lugar, y los profesores tienen que adaptarse, y yo creo que eso es notable, de alguna forma podríamos decir que no queda otra, ¿eh? Porque el contexto es demasiado potente, uno lo ve en el metro, o sea, los adultos ya no son solo los jóvenes, o sea, todo extremadamente conectado, y uno dice en qué momento vamos a socializar, porque estas prácticas de colaboración pretenden romper este paradigma del individualismo, del uso excesivo de la tecnología. La tecnología no es neutra, la técnica no es neutra, ya dijo Heidegger, y por lo tanto yo creo que hay que tal vez replantear el uso de la tecnología, o no replantearlo, sino usarla para poder levantar esta forma de ser nueva que tiene el ser humano, que de alguna forma puede ser muy deshumanizadora. Lo dejo como para la reflexión ahora, si alguien puede decir algo al respecto, porque no deja de ser, yo veo una acción y reacción como brutal aquí, o sea, sí, bueno, ya estamos, hay muchas herramientas, las usamos, pero ¿de qué forma somos capaces de enlentecer la existencia para poder encontrarnos a nosotros mismos, nuestras vocaciones, todo lo que implica esta vorágine va en contra de la humanización de la persona, del estudiante? No sé qué opinión le merece esta reflexión. No sé si alguien quiere comentar sobre eso también. Claro, yo creo que eso es como más amplio que la tecnología misma. Efectivamente, creo que los cambios digitales han acelerado las cosas y han, como digo, de alguna manera reemplazado los espacios de encuentro presencial. Pero yo soy, en ese sentido, más adaptativa, no sé cómo ponerlo, pero en el sentido de que yo creo que efectivamente estamos en un momento ahora muy tensionado. A uno le pasa como apoderado, como padre o madre, yo creo que uno culturalmente estamos todos los apoderados como con la guata apretada, en el sentido de saber, estará bien que esté tan metido en esto, pero no lo puedo sacar, o sea, es imposible porque lo excluyo de la sociedad en que vive. Entonces, yo creo que más bien el tema es justamente ir generando espacios de discusión sobre qué significa, por ejemplo, en los temas de ciudadanía digital. Yo voy a poner el tema ciudadanía, el tema de la convivencia en los colegios. Y ahí la discusión sobre, por ejemplo, la prohibición del celular. Mi perspectiva es que no vamos a resolver mayor cosas si sacamos los celulares de los colegios, por ejemplo. Yo creo que tenemos que aprender a ponernos ciertas reglas de convivencia y de control y de autocuidado con el celular prendido. Y aunque también eso pase por también a veces apagarlo en cierto momento, digamos, pero en el fondo sabiendo, no sacando el celular del colegio como que en el colegio el mundo no es con celular. El mundo es con celular y hay que tenemos que aprender a convivir con eso y replantearnos cuáles son las normas de respeto y de convivencia y cómo nos podemos encontrar ahí. También abrirse a ver que dentro del ambiente digital, dentro de esas convivencias, hay cosas potentes también, interesantes, que no son deshumanizantes necesariamente. Lo que comparten los niños de repente en ese espacio puede tener humanidad. No sé, saber que tu amiga está cerca cuando estás mal y no te puedes juntar y mandarle un WhatsApp y una carita triste y la otra que te manda un solcito o algo así. Tengo una amiga en este minuto que su mamá se acaba de morir y he estado con ella gracias al celular, porque no puedo estar ahí. Eso es
también es otra versión de la humanidad. O sea, creo que tenemos que reencontrar la humanidad en los distintos espacios y entre ellos los digitales, diría yo. No sé si alguien más tiene... De cara a eso mismo, o sea, los avances tecnológicos hoy día están teniendo un crecimiento ya exponencial. Lo que pasa es que la curva exponencial parte con una linealidad aparente y que después se vuelve exponencial. Y nuestro gran tema es que juramos que va a ser lineal, lineal, lineal y de repente se pega el salto. Entonces, hoy día una de las limitantes que estamos teniendo nosotros como personas, aquí ya no solamente hablando como educadores, sino que como personas en los distintos ámbitos de la sociedad, es que no estamos muy preparados para entender. Es como que no tuviéramos la capacidad de entender la función exponencial, siendo que es una ecuación matemática. Y la principal limitante para estos cambios tan vertiginosos y tan exponenciales, por ahí leí, no es que lo diga yo, somos nosotros mismos, porque lo vemos como un... ¡ah! ¡Qué susto! Esta exponencialidad y este dinamismo y este mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo es aterrador, cuando en verdad sí lo empiezo a masticar y empiezo a mirar en el fondo todos los beneficios que puedo tener de esto, desde la disponibilidad de la información, desde los avances científicos, desde cómo en el fondo cosas que antes para algunas personas era imposible, ahora se empieza a volver posible, no sé, pues desde personas que antes no podían escuchar o ver los colores y ahora sí lo pueden hacer gracias a la tecnología, nos invita a hacer unos cambios de paradigma que se nos está volviendo difícil, pero creo que en la medida que nosotros mismos nos desafiamos a cambiar esos paradigmas, podemos llegar a un nivel como de experiencia superior, en el sentido de que la tecnología nos permite sistematizar todo aquello que hoy día nos está tomando mucho tiempo. Y ahí la gracia va a ser, bueno, entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a usar todo esto a favor? ¿Cómo nosotros empezamos a relacionarnos distintos? ¿Cómo empezamos a colaborar entre nosotros? Dado que tenemos todo esto a nuestro alcance. Y nuestro gran problema, yo creo que es, y esto pienso yo, es que no hemos aprendido a colaborar de una forma más constructiva. Y eso nos falta. Y ahí está la parte de humanizarnos. ¿Cómo nos desafiamos a, oye, ¿sabes qué? Esto en vez de tenerle miedo y competir con la tecnología, la incorporamos y entre nosotros aprendemos a colaborar para sacarle un provecho ya, pero superior. Y perdón que me adueñé. Pues muchas gracias por su participación. Yo creo que esta discusión refleja lo interesante del tema que Magdalena trabaja, las arenas movedizas en donde estamos desde el punto de vista de la investigación académica también, porque tenemos muchas preguntas, estamos en medio tal vez de un cambio bien paradigmático, bien potente. Y bueno, y esa era la idea de tener a Magdalena el día de hoy, a quien le quiero agradecer muchísimo por haber participado y les pido que le brindemos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y en unos minutitos nos vemos. No sé en cuántos minutos. A las 4:45.